quiero compartir con ustedes son un par de ideas. A veces es difícil compartir con otras personas o enseñarle a otras personas lo que uno ha ido aprendiendo, porque a veces uno piensa que no ha aprendido lo suficiente o que no sabe cómo enseñárselo a otra persona. Pero todos nosotros, de una u otra manera, tenemos algo que enseñarle a otra persona. ¿Están de acuerdo? No importa la edad que usted tenga, no importa si es muy joven o ya si está muy mayor. Un joven podría decir, no, pues yo no sé mucho. Y el hombre mayor o la mujer mayor diría, no, pues esto ya lo sabe todo el mundo. O ya lo hemos dicho tantas veces. Entonces uno podría pensar que no tiene mucho que compartir. Pero no es así. Dios nos da a cada uno algo para compartir con las demás personas. Y saben que es muy interesante que esto lo tiene en cuenta muy claro el hermano Pablo. Y aquí en la palabra de Dios, en Efesios, le dice nuestro hermano Pablo a los hermanos que están en Éfeso, les dice, miren, en lugar de encontrarse para hablar solamente de trabajo, de las horas, de las desavenencias, ¿por qué no más bien ustedes se reúnen y cada vez que se reúnan se hablan con himnos y cánticos espirituales y con salmos? Eso sería algo muy positivo. Entonces vamos a hacer un ejercicio para comenzar esta noche. A la persona que está ahí a su lado, no tiene que ir muy lejos, ubíquese ahí al lado de una persona que esté ahí a su lado, y tú también, Doralis, puedes sentarte aquí al lado de Silvia, que es bastante intensa. Ella tiene muchas cosas que compartir, tiene muchos años en la fe. Ahí está, Silvia. Vamos a compartir brevemente algo que hayan aprendido últimamente de la palabra de Dios. Algo que usted haya aprendido. Cuéntele a alguien. Manuel, tienes que sentarte a alguien. Mira, acá está René. Siéntate aquí al lado de René. Cuéntele algo de lo que usted ha aprendido. Alguna cosa. Y si no ha aprendido algo, pues debe ser una señal de que debe leer. Señora Wendy, tiene que ubicarse con alguien. Con el cuñado. Muy bien. Y ustedes dos también deben compartirse con alguien. Giancarlo, ¿con quién se va a sentar? ¿Tú qué le vas a decir a ese niño, Joel? Cuéntale a alguien. Señor don Giancarlo, tienes que contarle a alguien. A ver, ¿qué le cuenta? Algo, cuéntele algo que haya aprendido. Alguna cosa. ¿Ya? ¿Se compartieron? ¿Seguro? Margelis, dile algo a ese joven. Hay algo que compartir, seguramente. Ahora, si no tiene nada que compartir, póngase a cantar. Porque dice salmos, cantos, himnos espirituales. Cántele algo. Bueno, muy bien. Miren, hay un cierto número de veces que aparece en las Escrituras, si no me falla la memoria, son 39 veces. Aparece en el Nuevo Testamento que necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Unos a otros. La vida cristiana no se vive de manera individual, como aislados por allá en nuestras propias cuevas. Eso no es cristianismo, es lo que encontramos en las Escrituras. Ahora miren, es difícil, mis queridos hermanos y hermanas, minimizar la importancia de insistir una y otra vez en la lectura de la Biblia. Creo que nosotros, hemos hecho muchas clases sobre la lectura de la palabra de Dios, muchas. Les hemos hablado de manuscritos, ¿se acuerdan? Hemos hablado de por qué leer las Escrituras, hemos hablado de tantísimas cosas y no hay manera de minimizar la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Eso es algo fundamental. De hecho, esto es tan importante la lectura de la palabra que nuestro Señor Jesús varias veces lo dice. Esta semana tuve una clase con unos hermanos ahí en el seminario y notamos dos escrituras que son muy fuertes. Y estas son, la primera de ellas está en Juan capítulo 14, en el versículo 21,
y es muy fuerte, es muy intensa, porque él pregunta a Jesús de una manera retórica, pregunta, bueno, ¿y quién de ustedes es el que me ama? Es verdad, Silvia, pero debemos recordar algo. A este lado del mundo, y estoy hablando del lado occidental del planeta, nosotros entendemos de que el amor es una emoción, es un sentimiento. Nos sentimos enamorados, nos sentimos emocionados, nos sentimos motivados. Pero Jesús tiene una perspectiva muy diferente de lo que significa amarlo. No sé cuántas veces he escuchado a las personas que dicen, Dios es lo primero en mi vida, ¿verdad? Yo amo a Dios con todo mi corazón. Primero Dios y después el resto. Y hasta algunos se persignan, ¿no? Y otros cargan con estampitas ahí en la billetera y se sorprenderían, mis hermanos, si hacemos el domingo una redada aquí, pero no de personas, sino de billeteras. Y se encontrarían ustedes las sorpresas de las estampitas. ¿Quién sabe quién tiene por ahí a la Virgen del Carmen, a San Benito, a San Antonio? Y todos ellos metidos ahí en el mismo bolsillo. Se sorprenderían, pero no vamos a delatar aquí a nadie. Ahora, Jesús dice algo muy, muy importante. Amar no es sentir o decir con palabras. Jesús traduce el amor a partir de lo que dijo Silvia. Hacer suyos sus mandamientos y obedecerlos. Pero ¿cómo podemos hacer nuestro algo que nosotros no conocemos, verdad? Y luego dice algo más. Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, ¿qué tienen que hacer? Guardar sus mandamientos. De manera que si lo pudiéramos colocar en una ecuación matemática, ¿a alguien le gustan las matemáticas aquí? Sí, muy bien, gracias. ¿No? ¿No? ¿Matemáticas? No, yo sé que les gustan los números, pero cuando vienen en un cheque, ¿verdad? Cuando vienen en cheque, ¡oh, qué números! Y si les falta $1, dicen, ahí sí empiezan a sumar todos, pero bueno, eso es otra cosa. Mira, si lo pudiéramos colocar en una ecuación, la ecuación tiene dos sumandos, dicen en mi tierra, y de acuerdo a una de las primeras leyes de la matemática, y esto estoy hablando además, que es la ley conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado. Pero dice, apropiarse más obedecer igual amar. No hay emociones por ahí. Hay que apropiarse y hay que obedecer. Si usted cumple esas dos cosas, si suma esas dos cosas, realmente usted va a encontrar lo que significa amar a Dios. No es una palabra, no es una teoría, no es un sentimiento, sino es una acción. La acción de escuchar su palabra y de ponerla en práctica. Pero alguien podría decir, Fabio, yo sé que ya hemos hablado de esto, pero a veces yo no sé cómo hacerlo de manera práctica. Bueno, hay algunos de nuestros hermanos que están estudiando en el seminario y yo estoy muy contento porque varios de nuestros hermanos aquí en la iglesia están estudiando y se están preparando. Pero usted no necesariamente tiene que tener una formación bastante académica para poder ser un cristiano y obedecer o saber leer la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo de manera práctica, de manera muy sencilla? Que todos nosotros lo podamos hacer. Hoy le voy a decir cómo hacerlo. Sin llegar a asuntos muy técnicos y sin llegar a algunos asuntos muy académicos, muy metódicos, le voy a contar hoy cómo hacerlo. Pero alguien podría decir, bueno, necesito ayuda porque nosotros tenemos muchas ocupaciones, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza. Tengo que comprar mi ropa, tengo que hacer mis cuentas, tengo muchos planes en mi vida, tengo que comprar mi computador, tengo que hacer esto en la vida, tengo que ahorrar tanto y además de pronto pasa esto, de pronto pasa lo otro, yo estoy muy joven, yo estoy muy viejo y a qué horas voy, y hay tantas cosas que ocupan nuestra cabeza que uno podría decir, bueno, ¿y a qué horas voy a leer la Biblia? ¿A qué horas y cómo lo puedo hacer de manera que me pueda servir? Miren, encontrar hoy día silencio y tiempo en nuestros horarios parecería un milagro, pero les aseguro que no es así. No es así. Hoy voy a darles un ejemplo de eso. Y voy a hablarles de algo que se llama la lectio divina. Esto es una palabra, un par de palabras en latín que hacen referencia a un método que un hombre inventó hace mucho, mucho tiempo. Ese hombre se llamó Benito de Nursia, Benedicto de Nursia, o en el bajo mundo se le conoce como San Benito, ¿no? San Benito, así se llama.
San Benito, Benito de Nursia. Ahora, ¿por qué este personaje es muy importante? Porque por allá hace muchos años, estamos en el 2025, como hace unos 1500 años, más o menos, 1500 años, quizás un poquito más, hace como 1500 años el cristianismo estaba apenas avanzando, estaba arrancando, ya se había unido el cristianismo, la Iglesia Universal, se había unido con el Estado y había mucho desorden, el Estado se había metido muchísimo en la Iglesia y este hombre toma una decisión y es formar una orden de monjes. Yo sé que algunos de nosotros no estamos como muy de acuerdo con los monjes, pero quiero que tomemos lo positivo, ¿no? Este hombre hace algo muy interesante. Él establece una orden que terminó siendo los benedictinos. Tuvo un inicio noble como muchas cosas y se da la tarea de entrenar todas aquellas personas piadosas, y estamos hablando en el año 500. Eso hace muchísimo tiempo. Hoy día tenemos otras cosas. En ese tiempo la cosa estaba tan desordenada que la gente se salía a buscar un maestro que les enseñara cómo vivir la vida cristiana, porque el papado y todo eso se había convertido en un desorden terrible. Este hombre se inventa una regla y se llamó la regla de San Benedicto. Y entre muchas otras cosas, esto es un poquito de historia para que me entiendan un poco, entre muchas otras cosas el hombre se dedicó a enseñarle a otros cristianos que querían apartar su vida para Dios, a vivir en comunidad, y arrancó uno de los monasterios más grandes que ha sido destruido muchas veces. Se llama el monasterio en Monte Cassino. Ustedes lo pueden ver por ahí en las fotos. Y el hombre decía lo siguiente: imagínense los conventos, bueno, no sé si se dice conventos, ¿para hombres se dicen conventos también? No, monasterios, sí. ¿Los conventos son para quién? Para las monjas, sí, monjas, conventos y monasterios. Bueno, y este hombre parecería que el cristianismo en aquel tiempo estaba y estamos en el 500, ¿no? Estaba como tan diluido que el hombre empieza a enseñar desde lo más sencillo. Hay que obedecer la voluntad de Dios y a las enseñanzas del maestro. Tenemos que ser caritativos entre los monjes. Tenemos que obedecernos unos a otros. Imagínense que el problema de someterse unos a otros, eso es viejísimo. No odiar a nadie. Aquí nadie odia a nadie, ¿verdad? No ser celoso, no envidioso, ni amar las contiendas. Venerar a los mayores y amar a los jóvenes, rezar por los enemigos, reconciliarse con aquellos con quien se ha tenido algún desacuerdo. Hermanos, hemos tenido estos mismos problemas toda la vida, y yo creo que si aplicáramos esa regla aquí, pues tendríamos algo parecido. Pero de todo esto quiero llamar su atención a algo, y es el método que él, sin universidad y sin formación de contexto histórico y literario, le enseñó a sus monjes, a los hermanos, a los cristianos en el año 500 sobre cómo leer la palabra de Dios. Y a esto le llamó la lección divina, o la lectura divina, perdón, una forma contemplativa de leer la Biblia. Esta lectio divina tiene 4 pasos y estoy seguro que cada uno de ustedes lo puede hacer en su casa. Miren, estos son los 4 pasos: lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Son puras palabras en latín y les aseguro que hoy ustedes se van leyendo latín. Estoy seguro que alguien sabe qué es lectio. ¿Qué es lectio? Lectura, leer. Y meditatio, meditar. Y oratio y contemplatio, contemplar. Son 4 pasos. Es fácil, es fácil. Entonces, ustedes pueden arrancar por esto. Si mañana dicen, ay, ¿qué voy a leer en la Biblia? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a leer? Ya leí este pasaje 10,000 veces y cómo ya lo van a predicar, ya lo he leído, esta es mi tercera Biblia. Bueno, utilice este método, ¿sí? Sin ir a los diccionarios, sin ir a los comentarios, sin ir al internet. Simplemente siéntese y lea la Biblia, un trozo de las Escrituras, y utilice estos 4 pasos: leer, meditar, orar y contemplar. ¿Pero qué significa eso? Bueno, les voy a contar cómo es el método. Número 1, leer. Leer despacio.
leer varias veces y leer cuidadosamente. Eso significa leer. Ahora, yo quiero contarles algo. No necesariamente usted tiene que leer todo un capítulo de la Biblia para sentir que leyó algo. De un solo versículo uno puede sacar muchas cosas, ¿verdad? Algo que yo estoy haciendo todos los días es escribir a mano en un diario como este. Pero yo estoy escribiendo un versículo a mano todos los días. Todos los días escribo un versículo a mano en griego. Lo escribo en griego, lo estudio, me demoro unos 5 o 6 minutos. Luego leo mi Biblia y luego hago el Duolingo. Esas son las 3 cosas que yo hago siempre. Leo mi Biblia, paso a la escritura y hago el Duolingo. Por supuesto oro a toda hora, pero son las 3 cosas que no dejo de hacer todos los días. Ahora, si usted toma un cuadernito como este y pasa a mano un versículo, solo un versículo, le puedo asegurar que esto no le toma más de 1 o 2 minutos. Y tiene sus ventajas. Mejora la letra de los jeroglíficos que algunos de ustedes tienen, podrían crecer en su caligrafía, ¿no? Se vería más bonita la letra. Podrían crecer en la memorización del texto y podrían visualizarlo mucho mejor. Entonces, este sería un buen consejo para ustedes. Abran su Biblia y escojan de pronto pueden empezar por Lucas, escogen el versículo 1 y lo escriben. ¿Y cuándo van a acabar? Pues cuando Jesús vuelva acaban. Pero no hay afán, ¿verdad? Pueden empezar por ahí. Leer varias veces, eso decía Benedicto a sus monjes, les decía, ustedes deben leer varias veces el mismo pasaje. Yo estoy haciendo esto. Estoy leyendo el libro de Eclesiastés y estoy leyendo porciones cortas, 5 o 7 versículos, y los leo 1 o 2 veces. Y luego me pregunto, ¿y esto para qué me sirve? Y hacia allá va la segunda parte. Primero leer. ¿Cuántas veces hay que leer? 2 veces. Está bien, varias veces, 3 veces. Puede rayar su Biblia, como ya les hemos mostrado que podemos rayar la Biblia. Piensa. Solamente leer. Y luego va a la segunda parte. Meditar. ¿Alguien sabe qué es meditar? ¿Cómo definimos meditar? A ver, algún creativo acá. ¿Qué es meditar? Cuando alguien le dice, medítelo. Pensarlo ¿cuántas veces? Las veces que quiera. ¿Qué voy a hacer mañana? De pronto la respuesta no está inmediata, pero después de comerse un helado, un café o una pupusa o un burrito o alguna cosita, dice, caramba, ¿qué es lo que voy a hacer mañana? Y vuelve usted a pensar lo mismo. Eso es meditar, reflexionar. Piensa usted una y otra vez en lo mismo y piensa en el texto y se hace esta pregunta. ¿Qué me dice ese texto a mí hoy? Esto que estoy leyendo, ¿qué me está diciendo a mí hoy? ¿Qué significa este texto? ¿Qué quiere decir este texto? Y encuentre usted el sentido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, miren, yo sé que algunos de nosotros, yo ya les he contado algunas historias de personas que no son muy buenas con la lectura, pero son buenas haciendo cuentas. Hermanos, podemos empezar con un versículo o 2 versículos. Yo sé que algunos de ustedes ya están maduros en la fe, pero algunos de ustedes están apenas empezando en la lectura. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Leer. Y el segundo, meditar, no más. Leer, meditar. Y luego que lee varias veces y se pregunta, ¿qué me dice el pasaje hoy a mí? Va a la tercera parte, que es orar. Ahí, algunos son súper espirituales y a veces nos pueden apagar algunos otros. No, es que yo oro 1 hora. Yo oro 40 minutos y hasta que yo no oro, pues no salgo de la casa. Supe de un cristiano que acostumbraba a llegar tarde a su trabajo. Y cuando llegaba tarde, el jefe le preguntaba, ¿y por qué llegó tarde? Y él le decía, pues porque no puedo salir de mi casa sin orar. Ajá. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que eso es una buena excusa? No, ¿qué tenían que hacer? Levantarse más temprano, por supuesto. Entonces ahora la culpa la tiene Dios porque le pidió que se quedara ahí arrodilladote. No, Señor. Hay que orar y pedirle a Dios, Dios mío, ¿qué dice este texto? Estoy leyendo esto, ayúdame a entenderlo. ¿Cómo me habla este texto a mí? Me estoy dando y dialogue con el Señor.
Dios mío, veo que este texto me habla a mi vida de esta manera. Creo que aquí noto un par de cosas que yo probablemente necesito cambiar, o algo que en lo que me está ayudando este texto a entender es esta cosa nueva. No tienen que llegar a grandes conclusiones, solamente leer y entender. Y luego orar por eso, conversar con Dios sobre lo que ha hallado. Y luego vamos a la aplicación. Habitualmente cuando hablamos de interpretación o de aplicación, hablamos de la respuesta que nosotros damos a lo que entendimos. Esa es la aplicación. Habitualmente, mis hermanos, lo que nosotros debemos hacer es leer, pero Jesús dijo apropiarse. ¿Cómo entendemos la palabra apropiarse? A ver, adueñarse. ¿Y en la práctica qué sería eso? Vivirlo, hacerlo mío, lo voy a vivir, lo voy a hacer parte de mi entendimiento, tengo que reflexionar sobre esto, voy a tomar muy en serio lo que estoy leyendo. Eso significa apropiarse. Si usted ya leyó su Biblia, o si tiene una de esas Biblias que están hiper arrugadas, hechas una miseria, cómprese una nueva. Y si no tiene una, pues me avisa y yo le ayudo a conseguir una muy fácil. Busque una Biblia nueva, si ya está toda rayada y tiene todas las orejas de burro aquí dobladas, todas sabidas y por haber, pero quisiera ver su celular también, a ver si está con protector o sin protector, pero bueno, eso es otra conversación. Y número 4, aquí viene contemplar. Y contemplar es simplemente quedarse callado, sin ese celular que nos timbra y que nos habla, quedarse callado y pensar un momento. 2, 3 minutos, Dios mío, dejar que esto llegue a mi corazón, no parar y pensar, es una de las cosas más difíciles. A veces los cristianos relacionamos la contemplación y la meditación con algo oscuro por allá de Oriente. No, en absoluto. Jesús acostumbraba a estar días solo. ¿Cuántos días estuvo el Señor por allá en el campo? 40 días por allá en el campo. No estaba hablando con alguien, estaba solo, probablemente estaba orando, pero seguramente tuvo tiempo para asentar toda su misión, todo lo que había venido a hacer a este mundo. Y hacer y preguntarse, ¿qué cambio me está pidiendo el Señor? ¿Qué cosa me está pidiendo el Señor? Saben, a veces cuando uno no está cerca de la palabra de Dios, se vuelve un hombre o una mujer inconsciente, automática, que puede caminar años en la vida cristiana y mantener la misma conducta, los mismos defectos, las mismas faltas en su carácter, porque no se da el trabajo de escuchar al Señor. Hermanos, hay dos vías acá, ¿sí? Una vía, la relación con Dios es de 2 vías. Una vía es hablarle al Señor y es lo que nosotros hacemos en la adoración comunitaria. Le cantamos al Señor y alabamos su nombre y oramos y presentamos nuestras cargas, exponemos lo que está en nuestro corazón, pero también tiene que haber un momento de silencio donde lo escuchamos y Él habla a través de las Escrituras y de su Espíritu Santo. Tenemos que pasar tiempo a solas con el Señor. Noten que no digo debemos, es casi una obligación. Sin tener la palabra de Dios, ¿qué luz va a iluminar mi sendero? ¿Cómo voy a saber dar respuestas a la que me pregunte de la fe si yo solamente estoy hablando en esta relación? Tenemos que esforzarnos y debemos esforzarnos y esta es una buena razón. Ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio. Miren, acá están las 4 cosas: lectura, meditación, oración y contemplación. Les voy a presentar 2 textos muy cortos. Y quiero pedirles que ustedes allí donde están, con la persona que está allá a su lado, se sienten así juntillos y lean este texto. Uno de los 2 textos, escojan cualquiera de los 2. Lo leen un par de veces, solamente lo leen y luego lo meditan, paran un segundo allá a pensar. Y luego o hacen una pequeña oración y luego comparten sobre qué podría estarles hablando a ustedes el Señor en esta noche sobre esos 2 textos. Así, mis hermanos, podemos hacer un tiempo con Dios en la mañana. ¿De acuerdo? ¿Listos?
Bueno, agarre a su compañero, acérquesele a su compañero. Acérquesele a alguien allí para que tenga una Biblia en la mano. Sí, vamos a leer la palabra. A ver, a ver, a ver, a ver. Giancarlos, necesito que te sientes con Joel, porque ese niño está muy pequeño para darle feedback ahí a Joel. Giancarlo, por favor, siéntate con él, amigo. Joel, ¿tienes una Biblia? Ok, allá va tu asistente. ¿Dónde? Allá donde está ese jovencito. María, señora Guadalupe, ¿con quién se va a sentar? Es que me habló la hermana. Vaya pues. Pero ya tú has hablado bastante con Ariana. Bien, ya está, listo. ¿Y Ariana con quién la ponemos? Ariana solita. Bueno, está bien. Ok, y ustedes dos, sí, ¿no? Casados, por supuesto. Bien, entonces, van a agarrar la Biblia. ¿Quién falta? Luis. Con Jimmy, no estoy seguro. No lo dejes ahí, no lo dejes que no haga nada. Bien, estas son las dos escrituras. Escojan una, nada más. Escojan una y la piensan. Aquí están. Vamos a practicar estos 4 pasos con una de las dos. Este es un solo versículo. La primera carta a los Tesalonicenses 5:14. Y la segunda es Colosenses 3:22 al 25. Ahí están. Esas son las dos escrituras. Entonces les voy a poner aquí atrás, si ya lo escribieron o ya la identificaron, les voy a colocar los 4 pasos. Es muy corto, 2-3 minutos. Y antes de que terminemos, vamos a compartir brevemente alguna lección. ¿De acuerdo? Bien. Noemí, ¿te puedes sentar con Ari? Ella te va a decir, ella es muy inteligente. Sí. Medite, medite, joven. ¿Ya terminaron? Bueno, y ahora el siguiente paso. Sí. No sé en el que vayan.